¿Ya? Bien. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a el aprendizaje. ¿Ya? Ahí tenemos al aprendizaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Frank, Bexi, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy buenos días. Bien, les comunico, estimados jóvenes, que este capítulo es bastante denso, ¿correcto? ¿Ya? Y me van a permitir, en este caso, ir avanzando de manera bastante ágil y dinámica para poder terminar esto. ¿Por qué? Porque miren a continuación, voy a ampliarle la pantallita. Miren, jóvenes, lo que hoy nos tocaría ver, ¿ya? Vamos a ver lo que es el aprendizaje. Y miren los temas que había. Definición, características y factores. Tipo, tipo de aprendizaje. Teorías conductuales de aprendizaje. Esto implica ver lo que corresponde a Pavlov, Watson, Sorda y Skinner. ¿Mm? Teorías cognitivas del aprendizaje. ¿Eso qué significa? Ver lo que corresponde al señor Ausubel, Brunner, Gagné, ¿sí? ¿Ya? Aprendizaje académico y estrategia, ver cada uno de estas estrategias, ¿no? Y hablar de la metacognición. Por lo tanto, es bastante denso. Así es que, por favor, les pido que seamos todos dinámicos, estemos al tanto de los detalles, ¿correcto? Ir anotando como debe ser. ¿Está bien? Y las preguntas que tengan que hacer, que sean puntuales específicamente de lo que estamos aquí desempeñándonos, ¿sí? Por favor, porque este tema es bastante denso. Es fácil, sino que es denso, ¿no? Viene en sí las dos vertientes teóricas, las conductuales y las cognitivas acerca del aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Comenzamos entonces, ¿no es cierto? Ahí está. Aprendizaje, definición y características. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Vamos a ver lo que implicaría la definición. Dice ahí que es un proceso cognitivo por el cual el individuo adquiere y retiene conocimientos y nuevos modos de comportamientos eficaces que le permitan alcanzar sus objetivos y satisfacer sus necesidades, ¿ya? Cuando decimos proceso cognitivo, porque ya sabemos que la mente humana a través de la conciencia va a elaborar conocimientos, va a elaborar conceptos, vamos a construir nosotros la realidad, ¿está bien? ¿Correcto? A eso se llama proceso cognitivo, porque vamos a construir mentalmente imágenes que en sí nos van a dar a conocer a esta realidad, tanto interna como externa, ¿no? De esa manera, en este proceso, toda persona va a adquirir y retener conocimientos, por un lado, va a adquirir y retener nuevos modos de comportamiento, o sea, conocimientos y comportamientos va a adquirir, ¿ya? Esto lo va a hacer de manera eficaz y le va a permitir de esta manera desempeñarse en su contexto y así alcanzar objetivos para satisfacer demandas, ¿sí? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, Ángel. Alejandra, muy buenos días. Entonces, eso es el aprendizaje. Adquirir conocimientos, adquirir comportamientos que sean eficaces para así satisfacer demandas en mi medio. Entonces, todo aquello que yo adquiero en conocimientos y todo aquello que yo adquiero en conductas se llama aprendizaje. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, muy bien. Aprendí a cómo tengo que ir a la esquina a comprar pan. Lo aprendí, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Ya es un comportamiento, ¿no? Ahora, aprendí cómo tengo que pedir a la señora que me atienda, ¿no? Ah, ya, muy bien, eso ya es un nivel del conocimiento, ¿no? ¿Cómo hay que determinar eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo acercarme y pedir algo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de querer aprender a través de mis estudios un tema, eso sería también conocimiento, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? El hecho de hacer una determinada comida, ese es netamente de orden conductual, ¿no? Pero en sí, ambos se van a complementar, ¿no? Lo cognitivo y lo conductual, lo conductual y lo cognitivo se van a complementar, ¿ya? Uno da más pie al plano conductual, otro da más pie al plano cognitivo, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Ángel? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, seguimos. Entonces, decimos ya bien que el aprendizaje es nada menos que aquel proceso para adquirir conocimientos y para adquirir conductas, ¿sí? Características. ¿Cuáles son en sí las características? ¿No?
El aprendizaje implica una modificación o cambio de la conducta del sujeto. O sea, cuando uno en sí aprende, es porque ya en su repertorio de conductas y en su repertorio de conocimientos lo ha ampliado. Lo ha modificado implica que ha ampliado, ¿correcto? O ha dejado de hacer una conducta o ha dejado de manejar un conocimiento. Eso significa aprendizaje, ¿ya? ¿Correcto? Bien, Josué Marjorie, buenos días. Los cambios en la conducta son producto de la experiencia, la práctica o entrenamiento. Entonces, cuando uno quiere decir que hay modificación de conducta, eso lo tengo que evidenciar en la propia experiencia, que se dé en la propia práctica, en la propia experiencia. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esa modificación de comportamiento se da justamente porque uno lo ha practicado. ¿Está bien? Lo ha practicado. ¿No? El hecho, por ejemplo, de aprender a manejar bicicleta. Practico 1, 2, 3, N veces. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. Y cuando yo la adquiero, digo que ya tengo que decir aprendí. ¿No? Tercera característica. Los cambios de conducta son relativamente permanentes. O sea, todo lo que se aprende se puede desaprender. Todo lo que uno aprende lo puede desaprender. ¿Cuántas cosas hemos aprendido cuando estamos en inicial o en primaria? Hoy ya no lo hacemos, simplemente ya lo hemos desaprendido, ¿no? Muy bien. Cuarta característica. El aprendizaje se da en permanente interacción del sujeto con su medio ambiente. Es decir, para que exista aprendizaje, tiene que haber una relación entre el sujeto que aprende y la tarea a aprender. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Tiene que haber siempre esa relación constante. Y eso implica que se va a dar en la práctica misma, ¿no es cierto? ¿Está bien? Será en la práctica misma, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y como quinta característica es que todo lo aprendido ya se va a codificar en el tejido neural. O sea, todo lo aprendido va a quedar guardado nada menos que en el cerebro. Va a quedar guardado, en este caso, como la memoria hipocámpica, ¿no? Porque ahí es donde nosotros, todo lo que hemos aprendido se va al hipocampo, ¿te acuerdas? Sistema límbico, ahí se consolida la memoria de corto plazo, largo plazo y la memoria espacial, ¿te acuerdas? Eso es en el hipocampo, en el tejido nervioso, ahí se queda, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya sabemos lo que es aprendizaje y ya sabemos las características del aprendizaje, ¿no? Aprendizaje es todo proceso de adquisición de conocimientos y de conductas, ¿correcto? Características, ¿no? ¿Qué indica la primera característica? Es que cuando uno habla de aprendizaje, implica que se ha modificado el repertorio de conocimientos y el repertorio de conductas, ¿no es cierto? Segundo, que el aprendizaje nace de la experiencia misma, ¿no? Tercero, todo lo aprendido puede dejarse de aprender, ¿no? Por lo tanto, es relativamente permanente, ¿no? Y cuarto, en todo aprendizaje hay una relación sujeto y el contexto, siempre así, sujeto y el contexto o el medio ambiente. Y todo aprendizaje va a quedar consolidado en el tejido neural, ¿no es cierto? En este caso en el hipocampo, ¿no? Por decirte. Muy bien, esto viene a ser entonces de la definición y las características del aprendizaje, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Cambios en la conducta que no son aprendidas. Ya, existen comportamientos o existen conductas que a simple vista pareciera que lo hemos aprendido, pero dice que esto no es así, no se ha aprendido, ¿correcto? Para nada, ¿ya? Profesor, ¿y cuáles son? Aquí vamos a colocar rapidito nada más. Los reflejos, la maduración, la motivación, estados temporales del organismo y la adaptación sensorial. Lo que estás viendo ahí, ya, aparentemente pareciera que hemos aprendido, pero no, ya, no son aprendidos, ¿correcto? Por ejemplo, los reflejos son respuestas automáticas de adaptación al medio ambiente, ¿correcto? Ya, estos son innatos, ya, no dependen de la experiencia, ¿correcto? El niño a él le enseñó a succionar el dedo, ¿sí? Es un reflejo, por ejemplo, ¿no? O reflejo plantar, ¿está bien? ¿Correcto? O reflejo palmar, ¿no es cierto? Ya, nadie le enseñó, eso ya viene dentro de la programación humana, no la aprendí, ¿ya? ¿Está bien? Bien. Y la maduración, tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque la maduración viene a ser cambio de conducta debido a que existe la necesidad en la especie de mantener un despliegue progresivo de patrones genéticos en el desarrollo humano. Es decir, la maduración son conductas que ya están programadas dentro de la especie humana, ¿no? Por ejemplo, maduración. ¿A qué edad nosotros controlamos el esfínter para miccionar? ¿No? Separarse el pitch, ¿no? ¿Cuándo es eso? Al año y medio aproximadamente ya controlamos el esfínter para miccionar, ¿no? A partir del año y medio ya pedimos. Antes no. Por lo tanto, miccionado, ¿no?
¿Eso qué indica, profesor? Es que dentro de la programación genética de la especie humana se determina que la maduración nerviosa a nivel urogenital, vamos a poder determinar que al año y medio ya esa zona está madura y por ende ya se puede controlar, ¿no? Pero eso ya es por una cuestión netamente de la reserva genética de la especie, ¿no? ¿Está bien? Esa es maduración, ¿no? ¿A qué edad el niño ya puede tomar la cuchara y llevar la comida a la boca sin botar? 3 años, la coordinación motora fina y la motora gruesa ya coordina mejor, porque las terminaciones nerviosas genéticamente establecidas en el patrón de la especie humana ya está determinada, se llama maduración. O sea, son conductas que ya se aprecian, que tienen que aparecer en cierto momento de la evolución de un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está programado, ¿no? A qué edad se pone de pie a caminar, y eso es maduración. Eso no es aprendizaje. ¿Está bien? Bien. Motivación. La motivación, uno muy bien sabe que resulta ser un conjunto de acciones que nos llevan a la consumación de una meta para satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces yo satisfago y eso ¿qué indica? Indica que en sí ya vuelvo a equilibrarme, ¿no? ¿Correcto? Entonces el mismo hecho, por ejemplo, ¿no? Que uno obtiene algo, ¿no? Implica que me he motivado para alcanzarlo y estoy satisfecho, ¿no? Entonces, no es porque lo aprendí, sino porque es una necesidad. Necesidad de estado de carencia, ¿no? Ahora, que aprendí a pedir el pan a mi mamá porque tengo hambre, que aprendí a hacerme mi sándwich con el pan porque tengo hambre, eso sí ya es distinto. Aprendí. Pero la motivación del hambre no lo aprendí. Esa es propia. ¿Está claro? ¿Correcto? Ya, entonces, la motivación está referida a una carencia, a una necesidad, ¿no? Ya, y eso no lo aprendí, eso lo tengo. Eso lo tengo. ¿Está bien? Eso ha venido en la especie nuestra, porque necesitamos nada menos que invertir energía y cuando ya no tenemos, entonces en sí carecemos, entonces tenemos que buscarla. ¿Está bien? Esa es motivación. ¿Ya? Ahora, en el modo como lo hago, ese ya es por aprendizaje, ¿no? Lloro para una cosa o pido muy bien para una cosa, ¿no? Entonces, esa motivación está determinada por la misma necesidad. Pero la necesidad uno no la aprende, ¿no? Y el hambre no lo aprende. Ese está dentro de en este caso, del aspecto orgánico humano, ¿no? El otro, cuarto, estados temporales del organismo, ¿no? Los estados temporales del organismo implica nada menos que ciertas alteraciones, ¿no? En la misma actividad. Por ejemplo, el haber consumido una sustancia tóxica, ¿no es cierto? O el tener fiebre, eso no lo aprende uno, no lo aprendió, ¿no? El hecho de que yo sea muy avesado para poder hacer algo que está al margen de la ley, estaba drogado, pues, ¿no? Entonces, estados temporales del organismo, eso no lo aprendí, ese es por efecto, ¿no? Ese hecho criminal de robar y decir, es que estaba drogado, discúlpeme, no, eso no implica que lo aprendí, sino que es por efecto del consumo de esa sustancia tóxica. ¿Está bien? Entonces, el consumo de esa sustancia tóxica ha hecho que la persona no sea tan avesada para robar, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Que ahora, que un inicio, él muy bien, ¿no? Comenzó a preparar la droga para consumir y vio cómo otros lo hacían, ese se llama aprender, claro, ¿no es cierto? Pero el efecto del consumo que genera una conducta no implica que lo aprendió, sino es por el efecto del tóxico, ¿ya? Hay que tener cuidado. Profe, la adaptación sensorial, eso tampoco es aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, que yo adecue, ¿no? En ese sentido, mi voz, ¿no? Dentro de la discoteca, porque hay una inmensa bulla, y yo tenga que gritar para que tú me escuches, ¿no es cierto? ¿No? Se adecua también tus oídos y todo el mundo se adecua a gritar dentro de la discoteca. Cuando terminamos y salimos de la discoteca, ya no gritamos, entonces nos adaptamos, ¿no? Ese hecho de adaptarnos, según el contexto donde estemos, ¿no? No implica que hemos aprendido, ¿no? Sino eso implica a bien cómo los receptores pueden manejar los umbrales de manera adecuada para poder capturar los estímulos sonoros, auditivos, térmicos, etc. ¿Está bien? Entonces, la adaptación es la adecuación, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se está dando una constante estimulación de ciertos receptores sensoriales que dejan de responder y pareciera que esas estimulaciones ya no las sintiéramos, ¿no? Cuando estamos adaptados, ¿está bien? ¿No? ¿Correcto? ¿Mm? Entonces,
esta situación implica la adecuación del órgano receptor a cierta estimulación, ¿no? Que variamos la estimulación, ¿no? Por ejemplo, escuchamos música en la casa de 0 a 10, el volumen 8, altísimo, ¿no? Pero también lo podemos escuchar en el nivel 8, en el nivel 4, perdón. Y tranquilamente lo captamos, ¿no? ¿Qué indica eso? Nos adecuamos al sonido en cuanto a su intensidad, ¿no? Esa adecuación se llama adaptación sensorial. No lo aprendí, eso es propio de mis receptores, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Estos son en sí entonces todas aquellas aparentes conductas que no son aprendidas. Pareciera que lo fueran, pero no son. Reflejo, maduración, motivación, estados temporales del organismo y la adaptación sensorial. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, un ejemplo de reflejos, ¿no? Por ejemplo, succionar, eso no lo aprendí, ¿no? Un reflejo de maduración, por ejemplo, a ver, para que entienda rapidito la maduración, ya está, ¿no? El hecho de caminar, ¿no? El caminar en el ser humano, ¿no? Motivación, el hambre, ¿no? Motivación, el hambre, ¿no? Estado temporal del organismo, consumo de drogas, y uno roba, ¿no? ¿No? Adaptación sensorial, bueno, escuchar música en nivel 8 y luego escuchar música en nivel 4, ¿no? Me adapto, ¿no es cierto? Me adapté, ¿no es cierto? Me adecué, ¿no? Y esas presentaciones de estos niveles simplemente parecieran que fueran aprendizaje, pero no, no lo son, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, sigamos. A ver, Karen, claro, esto está en la anterior diapositiva cuando vimos las características. Si todo lo que se aprende se puede desaprender, ¿significa que uno puede desaprender a manejar bicicleta, por ejemplo? Claro, claro, ¿no? ¿Está bien? Claro. ¿Está claro? Eso sí es así, ¿no? Tú manejas bicicleta a la edad de 8 años, ¿no es cierto? Ahora tienes 42 años y te pones en una bicicleta. Y dije, no, ya, pero hay un registro en tu memoria de consolidación hipocámpica. ¿Lo puede hacer? Claro, pero a veces pierdes habilidad, ¿no? ¿Está bien? A veces pierdes habilidad, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo lo que se aprende se puede desaprender, pero también hay una cosa muy importante, ¿ya? Hay niveles de aprendizaje, ¿ya? Hay tipos de aprendizaje, ¿ya? Hay contenido de aprendizaje que son más fáciles o difíciles de desaprender, eso sí, ¿ya? Y justamente ha dado un ejemplo que es el más fácil, ¿no? ¿Está bien? La psicomotricidad, aprender la psicomotricidad es fácil, ¿no? ¿Correcto? Y es difícil que podamos, en este caso, desaprender, ¿no? ¿Correcto? Pero a ver, has aprendido, por decirte, la explicación del ensayo filosófico de Descartes cuando nos habla acerca del sueño en su meditaciones metafísicas. Eso lo he leído hace 25 años atrás, de ahí no he vuelto a leer. Creo que uno puede desaprenderlo tranquilamente, ¿no? Uno puede desaprenderlo, ¿no? Pero la parte motriz es en sí rápido en este caso, de rescatarlo, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, muy bien, ¿ya? Muy bien. Sigamos, sigamos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Factores que en sí, ¿no? Podemos considerar acá que influyen en el aprendizaje, ¿ya? Factores que influyen en el aprendizaje, ¿no? Ahí están los factores relacionados con el individuo que aprende, ¿no? Factores relacionados con el individuo que aprende. Se encuentra la cantidad de motivación, el estado emocional y el grado de maduración del que aprende. Claro, uno aprende con su motivación, la necesidad que tengo que hacerlo. Uno aprende con su estado emocional, la alegría o la tensión que me causa para aprender algo, ¿no? Y el grado de maduración, por supuesto, ¿no? Por decirte, no es igual que tenga que aprender, por decirte, no sé, este, a cambiarse solo un niño de 2 años o de 3 años que un joven de 16 años, ¿no? O ponte esto, es mucho más fácil que el otro, ¿no? Entonces, tengo que ver el grado de maduración. Igual, no es igual cómo atiende un chiquillo de 16 años y en este caso una persona de 25 años o un niño de 6 años. Ese es el grado de maduración, ¿ya?
Entonces, cuando se habla de aprendizaje, vamos a hablar del sujeto de quien aprende. El otro factor es lo relacionado con la tarea, ¿no? Se encuentra la cantidad de material que debe ser aprendido, la dificultad del asunto, la posición de la materia de una serie o lista, ¿no? El significado del material, ¿no es cierto? ¿Correcto? No es igual que tenga que aprender cómo se hace papalobancaína que aprender algoritmos, ¿no? Entonces ahí vemos la dificultad de la tarea, ¿no? La dificultad de la tarea, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, tenemos a bien el sujeto que aprende y la tarea que se aprende. Y el otro es el método. ¿Con qué método lo hacemos, no? Ya sea con un aprendizaje masivo o un aprendizaje distributivo, ¿no? El aprendizaje masivo significa que no tiene pautas de comienzo a fin. No tiene pautas de comienzo a fin. ¿Está bien? ¿Ya? Y el aprendizaje distributivo tiene pautas. ¿Ya? El aprendizaje distributivo tiene pautas. ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, el hecho que tú, en tu casa, por ejemplo, estamos hablando del aprendizaje académico, ¿no? Porque hay muchos tipos de aprendizaje. En el aprendizaje académico, por ejemplo, tú, en tu casa, vas a estudiar 2 horas un curso, de los 3 que tienes, sería 6 horas en la tarde que tienes que estudiar, por decirte. Entonces, en el primer bloque tienes el curso de, por decirte, de lenguaje. Entonces, vas a estudiar el tema del lenguaje, ¿no? Y cada 30 minutos o 40 minutos te das un tiempo para respirar. Cada 30 o 40 te das un tiempo para respirar. Cada 30 o 40 te das un tiempo para respirar, ¿no? Y descansas 5 minutos, ¿no? Eso se llama pauta. Es decir, eso sería el método de aprendizaje distributivo. Pero si yo me siento y no hasta que termine, ya sería el masivo. ¿Está bien? Entonces el masivo es sin pautas y el distributivo es con pautas. ¿Correcto? Entonces, estos son los factores que influyen en el aprendizaje. ¿Ya? El sujeto, la tarea y el método que se aplique. Tipos de aprendizaje. Tipos de aprendizaje. Ahí tenemos lo que te dije. Lo que te dije. Ahí está, Karen, lo que te dije, ¿no? El aprendizaje motor consiste en adquirir la coordinación, rapidez y precisión en la ejecución de actividades motoras. Cuando se automatiza la actividad motora, conlleva la formación de los hábitos. Claro, ¿no? Para manejar bicicleta, ¿no? Correcto, debo de coordinar, ¿no? Debo de precisar, ¿no? Mi movimiento, ¿no es cierto? Entonces pongo mucha intención, muchas ganas, me doy cuenta de todo, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, varias caídas, ¿no? Hasta que después ya se automatiza, ¿no? Igual cuando aprendimos a caminar, estábamos pequeñitos, si queríamos agarrar, estamos al tanto de todo, ¿no? Íbamos tratando de equilibrar. Ahora pregunto, cuando tú caminas, estás en el plan, no, tú automáticamente no estás izquierda, derecha, no, tú solamente caminas nada más, ¿no? Ha sido ya automatizado. Cuando se automatiza, lleva al hábito, ¿correcto? Lleva al hábito. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya, esto es muy común, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿no? Tú escuchas a los entrenadores de fútbol de los seleccionados, dicen, tenemos muy poco tiempo para trabajar. Cuando ellos dicen, tenemos poco tiempo de trabajar, implica que no tienen mucho tiempo para automatizar dinámica de juego. No tienen mucho tiempo para automatizar un tipo de estrategia de juego. No lo tienen, ¿no? Pero ellos ya tienen grabado en su mente cómo juega cada uno. Ellos tienen grabado en la mente cómo es el sistema que pide el entrenador. Correcto, pero debo de practicarlo, practicarlo y practicarlo, ¿no? Y si no tengo mucho tiempo, entonces no puedo automatizar. Razón por la cual un jugador en su equipo juega muy distinto en la selección. Porque en su equipo todos los días se ven, todos los días están ahí, conviven casi todo un año, ¿correcto? Y están ahí constantemente y entonces ya se conocen al dedillo, ¿no? Entonces ya con su desplazamiento, ¿no? Dice, oye, juegan con los ojos cerrados. Claro, están automatizados, ¿no? Pero en una selección que se ven cada cierto periodo nada más y que debe estar por una semana o 2 juntos, después de ahí, pum, pasan meses, ¿no? Entonces se pierde ese automatismo, ¿no? Está la reserva del aprendizaje motriz, por supuesto, pero no se tiene una dinámica como se quisiera en un equipo de fútbol que es distinto a una selección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aprendizaje motor, ¿ya? Bailar, nadar, es un aprendizaje motor. Bailar, nadar, escribir, es un aprendizaje motor. ¿Ya? Aprendizaje cognitivo. Consiste en la adquisición de conocimientos, es decir, de información sobre los objetos y fenómenos del mundo exterior y del propio mundo interior del sujeto.
Algunos le llaman aprendizaje cultural, aprendizaje verbal, aprendizaje teórico, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, tú estás en un aprendizaje cognitivo. Entonces, ejemplo, profesor, ejemplo, mi preparación, ejemplo, mis estudios en la tarde, ¿no? Ejemplo, mis clases durante la mañana, es aprendizaje cognitivo, ¿ya? Aprendizaje social coincide con el proceso de socialización, el cual es básicamente un aprendizaje de creencias, costumbres, normas, valores y roles sociales, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No? Entonces, saludar, hola, buenos días. Se dice buenos días, mamá. Muy bien, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Los modales, ¿no? Muy bien, ¿correcto? El aprender a ser agresivo, ¿no? Social, ¿no? El aprender a ser amable, ¿no? Socialmente, lo aprendí, ¿no? Lo aprendí, lo internalicé. Para ello tengo modelos, obviamente, ¿no? Tengo modelos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ejemplo, saludar en las mañanas, ¿está bien? ¿No? Ser amable. ¿Mm? Esos son los ejemplos de aprendizaje social, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, el aprendizaje social tiene, y eso también anótalo por favor, ¿ya? Tiene un recurso muy importante, el lenguaje, ¿ya? El aprendizaje social tiene un recurso muy importante, el lenguaje. ¿Lo anotaste? ¿Lo notaste? ¿Ya? El aprendizaje social tiene un recurso muy importante, el lenguaje, ¿ya? Porque ahí se transmite la costumbre, las creencias, etcétera, ¿no? El cuarto, aprendizaje actitudinal. Consiste en la formación de actitudes favorables o negativas, relativamente permanentes hacia personas, objetos, actividades, situaciones, etcétera. Entonces, esta tendencia, ¿no? Una actitud, entonces viene a ser una disposición mental para decir, ¿estoy a favor o estoy en contra de algo? ¿No? ¿Está bien? En mi casa siempre no han detestado el pescado porque mamá es alérgica y entonces nunca ella no comía, no compraba y no nos daba a nosotros y al fin de cuentas no aprendí a comer adecuadamente, en este caso, el pescado, ¿no? Y entonces cuando me ofrecen pescado, digo, no, gracias. Tengo una actitud contraria, ¿no? De decir sí, ¿no? Está bien, sabiendo que tiene muchas proteínas. Pues bien, es una actitud aprendida, ¿no? ¿Está bien? En la casa se aprendió, por ejemplo, a tener una opinión política, ¿no? Y bacán. Al final tengo la misma opinión política, ¿no? ¿No? Papá, hay ¿qué te digo? Un tipo que le gusta cierto tipo de música y de pequeñito yo andaba por la sala y escuchaba esa música y ya pasó el tiempo y yo recuerdo y me gusta esa música. Es una actitud favorable. ¿Me entiendes? Entonces uno lo aprende, ¿ya? Cuando tú dices actitud, es una disposición mental para estar a favor de algo o estar en contra de algo, ¿correcto? Opiniones, personas, circunstancias, etcétera, ¿ya? Eso implica actitud. Eso uno lo aprende. Y el aprendizaje afectivo, ¿no? Es el aprendizaje de los principales estados afectivos, como por ejemplo los sentimientos, las pasiones, etcétera. ¿Correcto? ¿Eso qué indica, profesor? No, eso indica lo siguiente. No, aprendemos a cómo expresar nuestras emociones y sentimientos y aprendemos a cómo recepcionar nada menos que mensajes afectivos y de sentimientos. ¿Ya? ¿Está bien? Mamá es muy expresiva cuando tiene una emoción. Mamá es muy expresiva cuando tiene un sentimiento. Y lo da a conocer, ¿no? Y lo da a conocer de manera modulada, de manera adecuada. Y así aprendo cómo hay que expresar los sentimientos. ¿Correcto? No, mi mamá es explosiva, entonces ya yo también soy igual, ¿no? Entonces eso lo aprendí, ¿no? Cómo expreso un sentimiento y cómo recepciono un sentimiento. ¿Está bien? ¿Y ya? Muy bien. Estos son los 5 tipos de aprendizaje: motor, cognitivo, social, actitudinal y afectivo. ¿Sí? Teoría del aprendizaje. Hay 2 grandes enfoques. Uno es el conductista y el otro es el cognitivista. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, el aprendizaje, que no es más que aquel proceso de adquirir conductas y conocimientos, ¿ya? Y que amplía nuestro repertorio de conocimientos y de conducta, ¿está bien? Este aprendizaje ha sido estudiado por el enfoque conductual y el enfoque cognitivista, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿cómo es esto del enfoque conductista? Dice, toma en cuenta la influencia del contexto en la conducta del individuo, o sea, el medio ambiente. Señala que la conducta es la suma de respuestas aprendidas o condicionadas de los estímulos de la persona.
Entonces, mi conducta es una respuesta que la aprendí o la condicioné a estímulos. Mi conducta es una respuesta o un conjunto de respuestas que la aprendí o la condicioné a la presencia de un estímulo. ¿Ya? Es un enfoque determinista, mecanicista, reduccionista, empirista y ambientalista. ¿Por qué determinista? Solamente el estímulo generará la respuesta. Mecanicista, la respuesta y el estímulo siempre están emparejados. ¿Ya? Siempre cuando tú veas una conducta es porque hay un estímulo. Y cuando tú ves un estímulo es que puede generar una conducta, ¿no? El reduccionista porque solamente establece a la conducta como única fuente de aprendizaje, ¿no? Y empirista porque se da por la experiencia misma. Y ambientalista porque del contexto del ambiente nacen los estímulos. ¿Está bien? Al proceso de aprendizaje se denomina condicionamiento. Al proceso de aprendizaje, dentro del enfoque conductual, se llama condicionamiento. Entonces, cuando uno habla de condicionamiento, está hablando de proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Y esto qué es? Es la adquisición de patrones específicos de la conducta ante la presencia de estímulos del contexto. Se interesa por el producto, se interesa por la conducta. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Y yo de niño, cada vez que viene papá, que viene siempre a las 5 de la tarde, por decirte que estamos en una situación sana sin pandemia, ¿ya? Cada vez que viene papá, ¿no? ¿Correcto? Él viene, me alegra verlo, obviamente, ¿correcto? Pero él siempre me trae una golosina. Caramelo, chocolate, galleta, cada vez que viene. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Ya me condicionó, ya aprendí. Ya aprendí. ¿En qué sentido? Que cuando viene papá es un estímulo, ¿correcto? Que a mí me genera una respuesta de alegría, pero no una alegría doble. ¿Cuál? Su presencia y la golosina. Entonces, cuando él viene, siempre mira en su mano qué trae. Es que estoy condicionado, ya aprendí. Ya lo aprendí, ¿correcto? Y el día que no lo trae, me choca. Porque yo espero que ese estímulo siempre me genere esa respuesta gratificante, ¿no? ¿Está bien? Cuando tengo que estudiar, papá me enseñaba o mamá me enseñaba, ¿correcto? Y si algo yo hacía mal, ¡pam!, me cae un cocacho. Entonces cuando yo digo, vamos a estudiar, mamá me dice, vamos a estudiar, y ya entro en tensión. ¿Por qué? Porque viene acompañado de cocachos y es que fallo. Entonces ya estoy condicionado, ¿no? Entonces mi conducta obedece a estímulos. Eso implica condicionamiento. Es decir, así tuve el proceso de aprendizaje de alegría y de satisfacción o todo lo contrario, de tensión o de ansiedad. ¿Está bien? ¿Ya? Debido a los estímulos. En cambio, el enfoque cognitivista del aprendizaje se interesa en investigar los procesos internos o mediadores que conducen al aprendizaje. O sea, le interesa investigar la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la imaginación y otros, ¿no? ¿Está bien? Entonces, se interesa en los procesos internos o mediadores que conducen al aprendizaje desde que ingresa la información sensorial, o sea, desde que escucho a alguien, desde que veo a alguien, ¿está bien?, a la activación cerebral, que no es más que los cambios de los procesos mediadores generando cogniciones o representaciones analógicas de la realidad que van a monitorear la conducta. En este caso, se interesa más por el proceso llamado cogniciones, ¿no? Llamado cogniciones, ¿ya? O sea, profesor, que acá, ¿qué me dice? Acá me dice que uno aprende no en la conducta, sino aprende mentalmente generando cogniciones, ¿no? Papá llegó, entonces el estímulo es papá y golosina. Mi respuesta es alegría y satisfacción por la presencia de mi padre y por la golosina, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, mi conducta está señalada por el estímulo llamado papá. ¿Está bien? Bien. Eso dice el conductista. ¿El cognitivista qué diría? No, no. Lo que pasa es que el estímulo papá, ¿no? Yo lo he captado como niño y he procesado la información, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué he procesado? He procesado que papá es gratificante en cuanto a su presencia. ¿Está bien? Entonces, para mí es gratificante. ¿Está bien? Y con la golosina es mucho más gratificante. Entonces, ¿por qué es gratificante?
porque papá juega conmigo, él me protege, él me quiere, siento todo eso. ¿Y por qué es en sí también gratificante? Porque me trae dulces, algo que me agrada. Entonces, papá para mí tiene un significado gratificante. ¿Está bien? Para mí. Entonces, basta su presencia y yo me siento bien. Entonces, ¿qué indica? Que en este caso no es en sí papá que es un estímulo para mí que genera la conducta. No, lo que papá significa para mí. ¿Qué significa para mí? Que es una persona que me gratifica con su presencia y con las golosinas que me trae. No él, sino lo que él me muestra en sus afectos y la golosina que lo trae. Entonces yo he construido, ¿no? Un significado de mi padre. Entonces, yo aprendo por lo que construí, no el estímulo papá. ¿Está bien? Porque mañana más tarde, cuando él no esté, basta que yo recuerde, ¡pum! Yo ya estoy gratificado y me siento bien y complacido. ¿Está bien? Entonces, acá qué indica. Por ejemplo, por ejemplo, la clase es un estímulo. ¿Está bien? La clase es un estímulo. ¿Correcto? Muy bien. Si la clase es un estímulo, ¿tu respuesta cuál es? Tu respuesta es que en sí ha debido de entender la clase. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si yo tomo una prueba, todos tienen que sacar la misma nota, porque el estímulo es igualito para todos y la respuesta tiene que ser igualitos en todos. ¿No es cierto? Muy bien. Pero no, hay una respuesta de 12 puntos, hay una respuesta de 20, hay una respuesta de 16, hay una respuesta de 0, hay una respuesta de 2. Entonces, no todos responden por igual a las preguntas que quieren evaluar el aprendizaje del curso. ¿No es cierto? Entonces, cada uno está respondiendo como cree conveniente. Entonces, cada uno de ellos, ¿no? Es su nivel de aprendizaje. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, 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 ¿esto qué indica? Que el estímulo está generando esas respuestas en los jóvenes. Bien. Y si yo le explico cognitivamente, si yo quiero explicarlo cognitivamente, ¿no? La explicación es clara. Todos reciben el mismo estímulo, pero no todos construyen el mismo significado del estímulo. Lo que han construido, eso ya es de la persona misma. Entonces, construyen a bien nada menos un significado del estímulo, ¿no? Esa construcción es mental. Ahí participó cómo atendió, cómo percibió, cómo recordó, cómo pensó. Eso es lo que vale para que él aprenda. No el estímulo. El estímulo ya llegó a mí y yo lo proceso y le doy un significado al final de cuentas. Y eso va a gobernar mi conducta cuando tenga que dar la respuesta. Por eso es que no todos aprendemos igual, porque no todos aprendemos igual. ¿Está bien? No porque el estímulo a todos no llegó, todos tenemos que responder igual. No, cada uno procesa la información. Entonces, cuando el estímulo llega a uno y uno responde, no, sería conductual. Pero cuando el estímulo llega a uno, no es la respuesta, sino lo que procesé del estímulo es lo que gana. Y no mi respuesta, sino lo que yo procesé de la información. ¿Correcto? ¿Ya? La amiga le dice a su otra amiga, oye, mira, ve, él es mi enamorado. ¿Qué indica? Indica de que él, ¿no? Caramba, es para mí muy simpático. En cambio, tú dices dentro de ti, dices, ¿cómo va a ser simpático esa cosa? Las dos están mirando el mismo estímulo, pero las dos no construyen el mismo significado del estímulo. ¿Mm? Entonces, el estímulo, simplemente si genera una respuesta, sería conductista, ¿no? Pero si el estímulo es procesado como tiene que ser, ¿no? Para una es un procesamiento, uy, es muy bonito, y para otra, en cambio, es feo. ¿Eso qué significa? Eso significa que cada quien uno procesa la información. Entonces, no es el estímulo que genera la respuesta, sino el procesamiento de la información. Ese es el cognitivismo, ¿correcto? Ese es el cognitivismo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Muy bien. ¿Ya? No, Ángel, no es tanto así. ¿Los mismos estímulos se emiten en la misma respuesta? No, no es así. Y decir que los cognitivistas, los mismos estímulos, no necesariamente emiten la misma respuesta. No. Este, el estímulo genera la respuesta. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está bien? Buenos días es el estímulo. Y la respuesta es buenos días, buenos días. ¿No? Papá entra, buenos días, el hijo dice, buenos días, papá, estímulo, respuesta. ¿No? ¿Correcto?
¿Ya? El cognitivista, ¿qué dice? ¿No? Buenos días, ¿no? Yo también diría buenos días, pero para mí, ¿qué significa? Significa que hay que saludar, ¿no? Y el saludo, para mí, yo lo asumo como algo importante y le respondo con cierta afectividad o no. Entonces, yo proceso la información, ¿no? No es que porque me salude yo respondo, no, sino lo que significa eso. ¿Está bien? Si tú estás molesto con tu papá, te quedan dos cosas. ¿Le respondes o no le respondes? ¿No? Ahora, el hecho de cómo lo respondas es en sí el grado de significancia que tiene para ti. Entonces, lo que en sí vale acá es que en sí y para sí, no es el estímulo que manda a que yo responda, sino el proceso de información que mi mente hace para que yo responda. ¿Correcto? ¿Ya? Al final de cuentas, por decirte, si tú me estás escuchando en la clase, ¿no es cierto? Si yo digo, a ver, a ver, dime la definición de aprendizaje. Y tú me respondes, ¿no? Y entonces, el estímulo es, dime la definición de aprendizaje. Y tu respuesta será, ya, ese proceso tal, 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 ya. Tú dices, oye, ¿ha respondido al profesor? No, no, no ha respondido al profesor. Al estímulo no ha respondido, diría el cognitivista. Lo que ha respondido es a su procesamiento de información. Porque cuando yo le dije, dime, ¿qué es el aprendizaje? Entonces el estímulo, mi voz, llegó. ¿Qué es el aprendizaje? La persona lo ha agarrado y lo ha llevado a su oído y de ahí se lo ha llevado ¿a dónde? A su lóbulo temporal, ahí se ha ido hacia el lóbulo frontal y ahí ha comenzado a procesar la información y he dicho, ¿dónde está? Aquí está. Ah, ya, esto es el proceso por el cual... Y yo respondo. La pregunta es, ¿él respondió al estímulo o respondió a su procesamiento mental del estímulo? Él está respondiendo gracias al procesamiento mental del estímulo, no al estímulo. Eso es, ¿no? Entonces, el conductista señala que el estímulo genera la respuesta. El cognitivista dice, no, el procesamiento de la información del estímulo genera la respuesta, no el estímulo. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está bien? El conductista dice, el estímulo genera la respuesta, genera la conducta. ¿Mm? El cognitivista que dice, el estímulo al entrar al individuo es procesado y ahí genera la respuesta. Por lo tanto, la respuesta de la conducta no obedece al estímulo, sino al procesamiento mental de la información del estímulo. Es distinto, ya, es distinto. ¿Correcto? Ya, es así. Ya, es así. Entonces, esto sería enfoque conductual, este enfoque cognitivista. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Si en este caso, el transportista, ¿no? El transportista, ¿no? Yo soy transportista y me dicen, paralelo 1, 2 y 3 estudio. Ah, ya. Entonces yo me paro en el 1 y espero que la gente suba, ¿no? Suba, suba, ya, y me digo, ¿no? Llega el paralelo 2, también, ¿no? Llega el paralelo 3, bacán, ¿no? Entonces estoy respondiendo bien, ¿correcto? Bien. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, viene el paralelo 4 y no debo, no debo de parar ahí, porque no me corresponde. Ni el 5 ni el 6, no me corresponde. ¿Ya? Entonces, ese estímulo, ¿yo cómo respondo? Ignorándolo, ¿no? No tengo por qué quedar ahí. Tampoco el 5 y el 6, etcétera. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Pero, ¿eso qué está indicando? Que en sí está respondiendo bien. Está respondiendo bien. Estímulo, respuesta. Muy bien. Ahora, analicémoslo cognitivamente. Analicemos el punto de vista cognitivo, ¿no? La pregunta es, la pregunta es, el estímulo 1 me acerco, el estímulo 2 me acerco, el estímulo 3 me acerco, como paraderos, ¿ya? Pregunto, ¿y por qué me acerco? Diría el cognitivista. Es porque has procesado la información que eso así a ti sí te corresponde. Y eso está generando que hay un orden en el tráfico, en el tránsito de la ciudad. ¿Correcto? Muy bien, ya está. Oye, ¿hay o no hay policías? ¿Hay o no hay policías en los paraderos? Yo simplemente paro en el 1, 2 y 3, se acabó. En cambio, otros no procesan así la información, ¿correcto? No es su paradero y ahí paran, ¿correcto? Y ahora, ¿cuándo paran? Ah, ya, no hay policía, métete ahí, métete ahí. Entonces, ¿qué pasa? No ha procesado la información. Simplemente, si ven la posibilidad del estímulo, lo hacen y se acabó. Hay que procesar la información. Hay que tener en cuenta en eso. Entonces, el enfoque cognitivista señala que la respuesta nace del procesamiento de la información.
Para el conductista, la conducta nace solo del estímulo, nada más del estímulo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, uno se interesa por la conducta, el otro se va a interesar por la cognición. ¿Está bien? La cognición. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué más es importante? ¿Que dé la clave o sustente la clave? Cognitivo, ¿no? Que sustente la clave, ¿no? A ver, ¿cómo has pensado? ¿No? Respuesta a la B, ¿sí? Susténtala. Ese es cognitivo. Ah, ¿por qué? Por esto, he procesado la información, ¿no? En cambio, la 1B, la 12, conductual. ¿No? Muy bien. Bien. Entonces vayamos al plano del enfoque conductista. ¿Ya? Enfoque conductual. El condicionamiento clásico o respondiente. ¿Ya? Esto pertenece al señor, al fisiólogo ruso Iván Pavlov. ¿Ya? ¿Correcto? Él, su principio, para dar a conocer su investigación, se llama el principio de contigüidad o de asociación o de apareamiento de estímulos. ¿Ya? Él dice que el aprendizaje es el proceso mediante el cual un estímulo, inicialmente neutro, es capaz de reemplazar o sustituir a otro en el desencadenamiento de una respuesta. Esto significa que un estímulo neutro adquiere algunas propiedades de un estímulo natural por el hecho de asociársele. Entonces acá la clave es asociar estímulo. Hay un estímulo que te va a generar una respuesta esperada. ¿Ya? Si tú a ese estímulo le asocias otro, un segundo, luego ese segundo también va a generar, ¿no?, la respuesta similar. ¿Ya? Entonces uno aprende por apareamiento de estímulos. ¿Está bien? Los elementos son estímulo neutro, EN, estímulo incondicionado o natural, EI, estímulo condicionado, EC, respuesta de orientación, RO, respuesta incondicionada, RI, y respuesta condicionada, RC. ¿Ya? Pablo trabajó con perritos para condicionarlos y expresar así su investigación. ¿Ya? Él tenía perritos en el laboratorio y los sometía a horas sin tomar alimentos. A los perritos le colocaba una cánula a nivel glandular y él quería medir la cantidad de salivación del perrito. ¿Está bien? Muy bien. Él decía lo siguiente, ¿no? El estímulo neutro va a ser nada menos que un foco encendido. ¿Ya? El estímulo incondicionado o natural va a ser sencillamente nada menos que la carne. ¿Ya? La carne. ¿Ya? El estímulo condicionado va a ser una derivación del foco encendido. Eso después te voy a explicar. La respuesta de orientación es cuando el animal solamente va a mirar o va a escuchar. La respuesta incondicionada viene a ser la salivación. La salivación. ¿Ya? Y la respuesta condicionada es una derivación de la incondicionada. Eso te voy a explicar después. ¿Ya? Pero que quede, ¿no? Neutro, el foco encendido. Incondicionada, la carne, ¿no? Y la respuesta de orientación, cuando observa, mira. La respuesta incondicionada, la salivación. ¿Ya? Mira, primer paso. ¿Ya? El perrito estaba con unas perchas encajonado, ¿está bien? ¿Y qué hizo Pablo? Le presentó primero el estímulo neutro. ¿Qué es el estímulo neutro? En este caso, ¿no? El foco encendido, ¿ya? Que puede ser también la campanita que él utilizó. ¿Qué provoca? Solamente una respuesta de orientación. ¿El perro observa o solamente escucha? Nada más. Pero no salivaba. Y él quería que salivara. No, no salivara. Muy bien. Lo repitió y nunca obtuvo salivación. En el segundo paso, le presentó la carne y eso sí provocaba la respuesta incondicionada, es decir, la salivación, ¿no? Le presentó la carne y provocaba la salivación. Muy bien. Ahora maneja lo siguiente. Aquí aplica el principio de contigüidad. Tercer paso. Le presenta al animal el foco encendido o la campanita que suena y segundo después le asocia la carne. ¿Qué provoca? La respuesta incondicionada, la salivación. Entonces, tercer paso, le presenta al animal el foco encendido o la campanita y luego, segundo después, le asocia la carne. Esto le provoca al animal la salivación. Pero aquí se está apareando, se está asociando, se está haciendo contiguo. Lo repitió 10 veces, ¿no? Foco, carne, saliva. Foco, carne, saliva. Campanita, carne, saliva. Campanita, carne, saliva. ¿Está bien?
Bien. De esta manera, el foco encendido o la carne luego ganó el poder. Y el foco encendido el foco encendido, ¿ya? En este caso, o la campana, ganó el poder porque se asoció ¿con quién? Con la carne. ¿Está bien? Porque la carne solita, mira joven, la carne solita provoca salivación. El foco encendido o la campana sola no provoca salivación. Pero al asociar, ¿no? ¿Qué pasa con el foco encendido o la campana? Gana el poder de la carne. Y después, ¿qué hace? Solito, este estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado. Y su presencia sola, o sea, el foco encendido o la campana, ya provoca la salivación, ¿no? O sea, esta respuesta incondicionada se convierte en condicionada. Ya aprendió, ¿no? Eso se llama aprendizaje. Eso se llama aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué bien? Muy bien. Mira, ahí está. Estímulo neutro, la campana. ¿Qué hace el perrito? Solamente escucha. Es el primer paso. Segundo paso. Se le presenta el estímulo incondicionado, la carne. Era carne en polvo, por casualidad. ¿Ah? Y el animal que hace, saliva, respuesta incondicionada. ¿Está bien? Es natural, es esperado. ¿No? Ahora, ¿qué hace? Aparece. El estímulo condicionado o neutro, llamado campana, lo asocia al estímulo incondicionado llamado carne y el animal saliva. Pero el perro saliva por la presencia de la carne, no por el sonido de la campana. Pero como está asociado, 10 veces lo asoció, 10 veces hizo lo mismo, para que después, en el cuarto paso, la sola presencia en este caso, de la campana sonando, le provocaba al animal, no, la salivación. ¿Está bien? Entonces, uno aprende por condicionamiento, aprende por aparellamiento de estímulos. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Antes de eso. Por ejemplo, yo viajo en el micro, mira lo que estoy haciendo, observa acá. Yo viajo en el micro, ¿no? Y no pasa nada, ¿sí? Viajo en ese micro y no pasa nada, ¿ya? En otro lugar, en otro momento, me han robado, me roban. ¿Qué me genera? Bronca, cólera y frustración. Bronca, cólera y frustración. ¿Está bien? Muy bien. Otro día, estoy viajando en el micro, ¿ya? Y me arrenchan mi mochila. Me da bronca, cólera, frustración. Viajando en el micro, me han robado. ¿Qué me da? Bronca, cólera, frustración. Otro día, subo al micro. Nadie me roba, pero yo ya estoy ¿no? Mirando a todos lados, ya estoy medio ya embroncado, mirando a la gente con cólera, ¿no? Ya estoy condicionado. ¿Correcto? Mira acá, mira acá, acá, ¿no? ¿Está bien? Acá. Suena la música, ¿no? De Corazón Serrano que tanto me gusta, ¿no? Yo voy cantando, qué bonito, ¿no? Ah, qué bien. Suena la música, yo canto, qué bonito, ¿no? Voy caminando por mi barrio y veo a Sandra. Y Sandra me pone nervioso. Me da taquicardia, temblor muscular, dilatación pupilar, sonrojamiento, etc. Sandra me pone nervioso, ¿no? Y un día, en una fiesta, está sonando Corazón Serrano, ¿no? Y estoy bailando con Sandra. ¿No? Suena Corazón Serrano y estoy bailando con Sandra. ¿Pero cómo estoy? Nervioso. Con Sandra. Ahí está. Sandra me genera nerviosismo, pero va acompañando con la música de Corazón Serrano, ¿sí? Bueno, otro día, estoy en mi casa y estoy escuchando Corazón Serrano y estoy nervioso ya. Estoy condicionado. Así uno aprende, ¿no? Se condiciona, ¿está bien? Se condiciona, ¿no? Y así aprendemos, por apareamiento de estímulos, ¿sí? Por apareamiento de estímulos. ¿Correcto? ¿Que es así? Sí, así es. ¿Está bien? ¿Y ya? Entonces, y es bravo, ¿no? Claro, ¿no? Es bravo, ¿no? Es bravo. ¿Está bien? ¿Y ya? Bien. ¿No? Más adelante, el psicólogo norteamericano John Watson, considerado el padre de la psicología conductual, aplicó estos principios al estudio de ciertas conductas humanas para determinar si algunos de los que hasta entonces llamados instintos eran aprendidos o eran innatos. Watson estudió la conducta de temor en bebés y niños pequeños y encontró que los niños muy pequeños casi no tenían temores, ¿no? Como por ejemplo a las ratas, mientras que al avanzar la edad, el número de temores que presentaban los niños era considerablemente mayor. El caso del niño Albert, ¿no? Es el caso del niño Albert, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Ya, muy bien.
¿no? Por ejemplo, el niño Albert, ¿qué hacía Watson? Hacía lo siguiente, escúchame. Watson hacía lo siguiente, ¿no? El niño era un niño de 11 meses y estaba bajo el tutelaje, ¿no? Experimental con una enfermera. ¿Está bien? ¿Me estás escuchando, no? ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hacía? El señor Watson hacía lo siguiente, ¿no? ¿Qué hacía? Hacía que, en este caso, ¿no? El niñito estaba tranquilo ahí, ¿no? De lo más bien, ¿no? Sin ningún problema, correcto, ¿ya? Y hacía que el niñito le hacían pasar eh, conejito y un perrito, ¿no? Y el niño jugaba con ellos, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces le hacían pasar un conejito y un perrito. Y el niño jugaba con ellos. Sí, muy bien. Luego sacaban al conejito y al perrito y luego hacían sonar una lata, ¡blum! ¿No? Y el niño lloraba, ¿no? Entonces hacían sonar una lata, ¡blum! Y el niño lloraba, ¡ah! ¿No? Hacían sonar la lata y el niño ¡blum! Lloraba, ¿correcto? Y ya. Después en otro momento hacían entrar al perrito y al conejito y el niño iba jugando, iba jugando y en eso ¡blum! Hacían sonar la lata, ¡blum! Y el niño lloraba, ¡ah! Y en sus manos el niñito tenía al perrito y al conejito jugando. Aquí está el perrito y el conejito. Y hacían sonar la lata, ¡blum! Y el niño lloraba, ¿ya? Entonces el niño asoció perro y conejito, los tengo yo, y suena la lata y eso le da miedo. Entonces, en otro momento, basta que el niño veía entrar al perrito y al conejito, el niño ya no quería agarrarlo. Digamos. El niño gateaba hacia atrás, no quería agarrarlo, se había condicionado. ¿Por qué? Porque eso le provocaba miedo y temor. Se había asociado. ¿No? El miedo y temor era ¿por qué? Por el sonido. ¿Sí o no? Por el sonido. ¿Correcto? Porque el perrito y el gatito, el perrito y el conejito no le generaban miedo. Pero como lo asoció, ya pues quedó ahí, ¿no? Es el caso del niño Albert, por casualidad, ¿ya? Es el caso del niño Albert. Entonces acá hay que destacar que uno aprende por asociación de estímulos, ¿ya? Por asociación de estímulos. ¿Está bien? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Apareamos estímulo. El proceso de aprendizaje por conocimiento clásico está la adquisición. Ya estos ya son derivados. Estos son derivados. ¿Ya? Son derivados. ¿Ya? ¿Correcto? Son derivados. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Adquirimos, extinguimos, generalizamos y discriminamos, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, un caso, ¿no? Ya. De generalización. De generalización, ¿no? Yo camino por la calle, ¿no? Un día soleado, frente al mercado, y un perro me muerde, ¿no? O perdón, ya, sufrí un accidente de tráfico. Miércoles, ¿no? Me golpeó el carro, la pierna. Me duele, obviamente, ¿no? Ya está. Entonces, cuando veo un carro muy cerca a mí, yo me pongo tenso. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya, me pongo tenso. ¿Está bien? Cuando un carro está detenido y estoy pasando y va a arrancar, me pongo tenso. ¿Está bien? Muy bien. Ya está. Entonces, es lógico que mi tensión nace de ese estímulo aversivo, conductualmente hablando. ¿Está bien? Bien. Pero fue un día soleado. Y yo no sé por qué, cuando hay un día soleado y estoy caminando, estoy tenso. Es que ahí también estuvo acompañando, ¿qué cosa? Ese día soleado. Cuando fui, ¿no? Atropellado, ¿no? Entonces fue un día soleado, ¿no? ¿Correcto? Y no sé por qué, cuando paso por el mercado, me pongo así también. Ah, que fue en ese lugar, pues. O sea, estoy generalizando ya respuestas. Estoy generalizando. Y estoy generalizando. ¿Está bien? De ahí nacen las fobias, pues. De ahí nacen las fobias. Dice, o no sé por qué tengo miedo, ¿no? Ahí nacen las fobias. ¿Correcto? Porque generalizas. Generalizas, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ya ves así, hay explicación en nuestra conducta de por qué somos así, ¿no? De por qué ocurre eso en mí, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. A ver, me dice Manuel Alejandro, ¿bailando constante sería el estímulo incondicionado? Hay que tener en cuenta que el estímulo incondicionado es Sandra, no bailar con ella. Sandra es estímulo incondicionado. Y el estímulo neutro o condicionado es la música de Corazón Serrano. Entonces, yo estoy frente a ella me pone nervioso, pero también estoy escuchando en el ambiente la música de Corazón Serrano.
te desasocia, ¿no? Mañana más tarde, basta que yo escuche la música de Corazón Serrano, ya estoy tenso, estoy nervioso, ¿no? ¿Está bien? No es que baile, sino la música, ¿no? ¿Está bien? Es la música, ¿no? ¿Está claro? Ahora, en el proceso, mañana más tarde, ¿no? Se puede añadir otros estímulos más que pueden asociar a todo ello, por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Por supuesto. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguna preguntita del condicionamiento clásico correspondiente, por favor? Rapidito, si volamos, por favor. ¿Mm? ¿Todo bien? Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto? El condicionamiento clásico señala que una conducta se aprende por apareamiento de estímulos. Existe un estímulo que provoca una respuesta. Y cuando este estímulo lo asociamos un segundo, cuando se aparea varias veces, en el futuro ese segundo generará la misma conducta. ¿Está bien? ¿Correcto? Ese es condicional, ¿no? Ese es condicional. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el condicionamiento clásico? ¿Ah? Muy bien. Seguimos. El enfoque conductual del condicionamiento instrumental. ¿Ya? Interesado en el análisis de las situaciones de aprendizaje en las cuales los estímulos a los que un organismo se enfrenta son el resultado directo de su conducta, descrita como dirigida a una meta. ¿Ya? ¿Está bien? La conducta se sucede debido a que ha servido previamente como instrumento para producir ciertas consecuencias. Se denomina conducta instrumental. Entonces, la conducta se sucede debido a que ha servido previamente como instrumento para producir ciertas consecuencias. Eso se denomina conducta instrumental. Allá, ya. La esencia de la conducta instrumental es que esta, no, perdón, la esencia de esta conducta instrumental es que está controlada por sus consecuencias. Allá, o sea, las consecuencias que genere una conducta, ahí se van a controlar. Por lo tanto, el condicionamiento instrumental consta de tres elementos claves. Una respuesta, una consecuencia que es el reforzador y una relación o contingencia entre la respuesta y la consecuencia. Entonces, esa es la esencia de la conducta instrumental, ¿no? Que se controla por sus propias consecuencias. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta la respuesta que generes, la consecuencia que se determine y la relación entre la respuesta y la consecuencia. Puede ser por ensayo y error de Edward Sorday, que también se llama conexionismo, y el condicionamiento operante de Burroughs Frederick Skinner. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos cómo es esto. Dice que este ensayo y error es el proceso mediante el cual el aprendizaje ocurre en base a una serie de intentos y equivocaciones, donde aquellas respuestas satisfactorias que conducen a la meta se mantienen y aquellas que no se eliminan. Ese por ensayo y error. ¿Y ya? ¿Está bien? Los aciertos quedan y los desaciertos no quedan. ¿No? ¿Está bien? ¿No? Y hay los siguientes principios que deben tener en cuenta. La ley del efecto, la ley del ejercicio y la ley de la necesidad. ¿Está bien? ¿Ya? En la ley del efecto, toda respuesta seguida de un efecto agradable para el sujeto tiende a incrementar la probabilidad de su ocurrencia. Ah, ya. Muy bien. Mamá, ya hice mi tarea. Muy bien. Toma tu chocolate. Entonces, otro día volveré a hacer esa conducta. Por eso, la conducta tiene una consecuencia. ¿Cuál es la conducta? Mamá, ya tendí mi cama. Muy bien, mi amor. Ven para acá, ya puedes ver televisión. Entonces, la conducta de tender la cama trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ya puedo ver televisión. Entonces, se llama la ley del efecto. Entonces, esa respuesta es seguida de un efecto agradable para el sujeto. Y esto tiende a incrementar la probabilidad de la ocurrencia de la conducta. Entonces, cada vez que tienda la cama, mi mamá siempre me va a decir, ve televisión. Ah, qué bien. Lo volveré a hacer. ¿Está bien? Ley del ejercicio. Toda respuesta que se repite o ejercita continuamente tiende a considerarse en el repertorio conductual del sujeto. O sea, si
Si una vez que tú ya tienes a bien una gratificación de lo que has hecho, vas a comenzarlo a hacer a cada rato. Eso ya indica la ley del ejercicio. Mientras más veces lo hagas, ya quedará como repertorio, ¿no?, tuyo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. En cambio, la ley de necesidad, el organismo examinado está privado de alimentación o cualquier demanda básica de supervivencia. Claro, para poder hacer una conducta es que tú careces de esa conducta, la necesitas. ¿Ya? Entonces, surge una necesidad, por eso es que yo la hago. Entonces, hay tres, ¿no?, efectos: ejercicio y necesidad. Eso es clave. ¿Ya? Entonces, las leyes son tres: efecto, ejercicio y necesidad. Eso es determinantemente clave. ¿Ya? No puedo dejar de lado, no. Ese es para sorda. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, a ver, ¿él qué hizo? Él hizo lo siguiente, ¿no? Puso a un gatito dentro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el gatito tenía que llegar aquí al pescadito para comer, ¿no? Entonces él estiraba, ¿no? Y nunca pudo alcanzar, ¿no? Luego, ¿qué hizo? ¿No? Se dio cuenta que esa conducta, ese hecho, es un error, no lo lleva al pescado. Entonces, ¿qué hace? Agarra y baja la palanquita, ¿no? Baja la palanquita, ¿está bien? Y al bajar la palanquita, tampoco le genera el hecho que pueda llegar al pescado. Pero si agarra la soguilla en la cual tome en cuenta a la puertita, sí. Entonces, constantemente ahora esa conducta lo va a hacer, por ensayo y error, ¿no? Entonces, por ensayo y error, aprendí a cocinar, ¿no? Entonces, voy a cocinar algo, uy, me salió más o menos. ¿Cómo lo puedo mejorar? Si haces esto y el otro. Ah, ya, lo tendré en cuenta. Ya, lo hago. Muy bien, estoy mejorando. Y cuando menos piensa, los errores que antes cometía, lo dejo. Y todos los aciertos lo voy incrementando, incrementando, incrementando. Ese es por ensayo y error. Por ensayo y error. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Para ello hay la ley del efecto, la ley del ejercicio y la ley de la necesidad, ¿no? ¿Está bien? La ley del efecto es que el gatito descubre que bajando la soguilla, ¿no?, la puerta se va a caer, ¿no es cierto? ¿Ese es natural? Sí, te lo hago, ya está. ¿Me gusta eso? Sí, porque es gratificante, ¿no? Y la ley de ejercicio a cada rato para que en sí, ¿no?, sepa que eso ya forma parte de mí. Y la necesidad porque tengo hambre, ¿no? ¿Ya? Eso se llama, en este caso, por ensayo y error. ¿No es cierto? Por ensayo y error hemos aprendido a bailar, por ensayo y error hemos aprendido a acercarnos a alguien en especial. Por ensayo y error, como te decía un rato atrás, hemos aprendido a cocinar, ¿no? Todo es por ensayo y error. Por ensayo y error hemos aprendido a manejar los patines, por ensayo y error, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer siempre? Los aciertos. Y lo que no, los desaciertos. Es por ensayo y error, ¿no es cierto? Es un manojo de llaves, ¿no? Por ensayo y error, cuál es la que da a la puerta. Y después ya, tanto desacierto que he tenido, ya sé cuál es la que da a la puerta directamente. Ese es por ensayo y error, ¿ya? Skinner es el otro señor del conocimiento instrumental que viene a ser ya el operante. Él utiliza el principio de la ley del efecto. Ya él también es instrumental, pero ya no es por ensayo y error, sino operante, ¿ya? La ley del efecto o consecuencias. Dice, este condicionamiento operante es un proceso donde el sujeto emite conductas sobre su ambiente, donde algunas de ellas reciben ciertos estímulos reforzadores que conllevan a su incremento o disminución. Ya. Lo primero que tienes que hacer es, ¿no es cierto?, dar la conducta, ¿no es cierto? Ya. Y de ahí viene como consecuencia del ambiente un estímulo que va a reforzar a esa conducta. ¿Ya? ¿Está bien? Bien. Modalidad: reforzamiento, castigo y extinción. Reforzamiento: se utiliza para incrementar la probabilidad de ocurrencia de esa conducta. Puede ser de dos tipos: positivo y negativo. ¿No es cierto? Muy bien. Mamá, ya tendí la cama. Muy bien, hijito, voy a ver televisión. Ese es reforzamiento. ¿Ya? ¿Está bien? Y es positivo, ¿por qué? Porque me va a dar, ¿qué cosa? Agradable. Escúchame, todo lo que es positivo es porque se da. Todo lo que es negativo es porque se quita. ¿Ya? Todo lo que es positivo es porque se da. Todo lo negativo es lo que se quita, ¿no? El niño hizo su tarea.
La maestra le da su happy face, su carita feliz. Muy bien, eso hará que vuelva a hacer tareas, porque le está dando algo que le agrada, ¿correcto? Muy bien. Profe, ¿cómo es un reforzamiento negativo? Es cuando se hace la conducta y tú le quitas un estímulo desagradable, ¿no? El niño hizo la tarea, muy bien, ahora sí, ¿no? Vaya a sentarse con sus amiguitos, porque él estaba solito en un rincón, es desagradable. Entonces, él hizo la tarea, ahora le quito ese estímulo desagradable, vaya a sentarse con sus amiguitos en la mesita. Entonces, le estoy quitando eso. ¿Está claro? Entonces, cuando tú das algo agradable, se llamará positivo. Cuando tú quitas algo desagradable, será negativo. Pero en ambos casos, la conducta se va a repetir, ¿no? El niño hizo la tarea, happy face, agradable. El niño hizo la tarea, ya vaya a sentarse con sus amiguitos. Le quitas lo desagradable que estar solo. Eso sería negativo. Reforzamiento siempre incrementa conductas. El castigo, en cambio, es un procedimiento por el cual se elimina o disminuye la probabilidad de ocurrencia de una conducta. Puede ser también positivo o negativo, ¿no? Habló lisuras, entonces la mamá le da una cachetada. Le ha dado una cachetada, ¿no? Por hablar lisuras, la mamá le dio una cachetada. ¿Eso qué significa? Le está dando. Es un estímulo positivo, ¿correcto? Le está dando, ¿ya? ¿Está bien? Bien. La mamá, ¿qué hace? Está tranquilita y el niño habla lisuras. Al hablar lisuras, la mamá le apaga el televisor, le quita algo agradable. Entonces, al quitar algo agradable, el niño ya no va a querer hacerlo. El niño, a la lisura, ¡pa! Un cachetadón, ya no volverá a hacerlo. Por lo tanto, el castigo que va a permitirse, que baje la conducta. Habló lisura, ¡pa! Cachetada, castigo positivo, porque le estoy dando un estímulo desagradable. ¿Está bien? Habló lisura, le apagué el televisor, ¿no? Le estoy quitando un estímulo agradable. Ese sería castigo negativo. El castigo siempre busca bajar la conducta. El reforzamiento que siempre busca subir la conducta. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. La extinción dice, una vez que el organismo esté reforzado o condicionado, se deja de presentar el estímulo reforzador ante la conducta emitida o condicionada, ¿no? Esta, por recuperación espontánea, volverá a ser emitida hasta que ante la ausencia del estímulo reforzador se extinguirá. Te digo una cosa. A ver, escúchame bien. Para que haya extinción, primero, tú tienes que ver que el organismo siempre haga una conducta que ya antes ha sido reforzada. ¿Ya? Te explicaré un ejemplo, rapidito nada más. Tú eres inteligente. ¿Ya? Ella, a las 7 de la noche, espera que llegue su enamorado. Y su enamorado llega, ¿no? Pero ella, antes de las 7, de las 6, está que se baña, se acicala, espera que llegue a las 7, titit, suena el mototaxi, es él, ella sale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bonita, chao. 2 días después, porque se han quedado, ¿no? Son las 6, ella se arregla todo, a las 7, titit, hola, ¿qué tal? O sea, la conducta de ella de arreglarse, de bañarse, de pintarse y tantas cosas más, es reforzada con la presencia de él a las 7 de la noche. Lunes, miércoles y viernes. Siempre es así. Lunes, miércoles y viernes. Siempre es así. Bacán. Bacán. Entonces ya está reforzada. Entonces ella, ¿qué espera? Son las 7, ahorita bien, pipi, ahí está. No te digo, ya está. Está reforzada. ¿Correcto? Muy bien. Ese lunes, a las 6 se comienza a arreglar, se baña, yo qué sé. Espera que lleguen a las 7, 7:10, 7:30 y nada. Y dice, ¿qué habrá pasado? Pero ella, caramba, ya está reforzada. Oye, ¿qué está pasando? Bien. El miércoles, el miércoles, a pesar que el lunes él no fue, el miércoles ella hace lo mismo. ¿Qué hace? 6 de la tarde, no, seguramente el día viernes. Se mañana a las 7 y 7:20 y nada. ¿Qué pasa? Te juro que el viernes también hace lo mismo. También hace lo mismo. ¿Correcto? También hace lo mismo. ¿Está claro? También va a hacer lo mismo. ¿Ya? Se va a bañar todo. Titit. No viene el titit. ¿Eso qué significa? Profesor, ¿qué está pasando con ella? Como ella ha sido antes reforzada, la conducta vuelve a darse, de bañarse y de estar a las 7 esperando. ¿Eso qué indica? Indica que eso se denomina recuperación espontánea. ¿Sí? Recuperación espontánea. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, si en los días ella no viene, ya los demás días ya no se va, ya no se arregla ni cosa por el estilo. Ya se extingue ahí recién la conducta. Por lo tanto, ten cuidado lo que te voy a decir. En una extinción, para que tú hables de extinción, primero, la persona o la conducta ha debido ser reforzada. Segundo,
Segundo, van a aparecer las conductas como recuperación espontánea. No digo que ella, a pesar que no vino el lunes, el miércoles se bañó. A pesar que no vino ni lunes ni miércoles, el viernes también se bañó. O sea, es una recuperación espontánea. ¿Y por qué la recuperación espontánea? Es que está reforzada, pues. Está reforzada. Hasta que después, si ya no viene, se elimina. Ahí recién se extinguirá. ¿Está claro? ¿Ya? Ten en cuenta lo que estamos diciendo. Ten en cuenta lo que estamos diciendo. ¿Ya? Correcto. Ahí recién se va a extinguir. ¿Ya? Bien. Skinner llamó conducta respondiente a la conducta refleja del condicionamiento clásico de Pavlov y respuesta operante a la conducta que un organismo emite para producir un resultado deseable. O sea, la conducta de Pavlov es recontra fisiológica. En cambio, para el señor Skinner, la conducta es operante. Significa que en sí es un resultado que es deseable por la persona. O sea, por ejemplo, ella, ¿no? Ella se está preparando, se está arreglando, es porque para ella es deseable, ¿no? Entonces va a emitirla, emite la conducta. Ella es voluntaria. En cambio, la de Pavlov no es voluntaria, es involuntaria. Por eso él dice, ¿no? La de Pavlov es refleja o involuntaria. Y la mía, que soy Skinner, es emitida o voluntaria. Es intencional, pues es consciente. ¿Ya? En la de Pavlov no es consciente. ¿Ya? El modelo básico de Skinner se basa en tres elementos que constituyen las contingencias, llamada triple relación de contingencia. ED, RO, ER. ¿Qué es esto, profesor? ED, estímulo discriminativo o antecedente. Es la situación u ocasión en que ocurren las respuestas o conductas. El RO, respuesta operante, es la conducta misma que tiene lugar en dicha situación. Y el ER, el estímulo, consecuencia o reforzador, son las consecuencias que produce la respuesta o conducta. Estoy en mi casa, estímulo discriminativo. Estoy en mi casa, ¿no? ¿Correcto? Y acabo de tender la cama. Y mi mamá me enciende el televisor. Estoy en el aula, ¿no? De mi colegio inicial. Acabo de terminar mi tarea y la profesora me da el happy face. ¿Te das cuenta o no? Ahí está todo. ¿Ya? Ahí está todo. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, ahí está. Estímulo discriminativo, la respuesta operante, el estímulo reforzador, ¿no? Pero después Skinner hace una síntesis y solamente es la respuesta operante implica un estímulo reforzador, ¿no? Ahora mira acá. La respuesta operante determina un estímulo reforzador. ¿Ya? Aquí está lo que te hablé del reforzamiento, castigo y extinción. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Por qué es positivo, por qué es negativo? Y las consecuencias que trae. ¿No? Está bien. Los principios, reforzamiento, castigo y extinción. ¿Ya? Contingencia es positivo o negativo. ¿No? ¿Cuándo es el reforzamiento positivo? Después de la aparición de la respuesta operante, aparece un estímulo reforzador agradable. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? En este caso, la respuesta operante, ¿cuál es? Tendí la cama. Aparece un estímulo reforzador agradable. Mi mamá me sigue el televisor. ¿No? ¿Está bien? Reforzamiento negativo. Después de la aparición de la respuesta operante, desaparece o se evita un estímulo reforzador desagradable. Allá, acabo de tender la cama y a mí no me gusta la sopa de pescado. No me gusta. Entonces, reforzamiento negativo. Acabo de tender la cama, ¿no? Y mi mamá dice, ya, te ha librado de la sopa de pescado, te voy a hacer algún caldo especial para ti. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Me quita esa sopa de pescado. ¿Ya? Entonces, si yo tendí la cama, ¿qué me da mamá? Me enciende el televisor. Volveré a tender la cama. Si yo tendí la cama, mi mamá ya no me da esa sopa de pescado. Volveré a tender la cama. ¿Qué consecuencia trae? En ambos casos, aumenta la probabilidad de la aparición de la respuesta operante. Aumenta. El castigo. Después de la aparición de la respuesta operante, aparece un estímulo reforzador desagradable o aversivo. Hablé lisuras. ¿Qué trae como consecuencia? Una cachetada. ¿No? Hablé lisuras. ¿Qué trae después de la aparición de la respuesta operante? O sea, hablar lisuras, desaparece o se retira un estímulo reforzador agradable. Ah, ya. ¿Qué pasa? Me apaga el televisor. Chao, caray. Uy, caray, ¿no? Entonces, ojo, acá me gané la cachetada, aquí me apagó el televisor. En ambos casos,
hace que disminuya la probabilidad de la aparición de la respuesta operante, o sea, de hablar lisuras. Va a disminuir. ¿Ya? ¿Correcto? Va a disminuir. ¿Correcto? Va a disminuir. ¿Ya? En la extinción hay una respuesta reforzada, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y la nota, y no hay contingencia, o sea, no hay reforzador. No hay reforzador, ni positivo ni negativo. La persona vuelve a hacer la conducta de curación espontánea, ¿te acuerdas? ¿No? Y si sigue así, al final ya se extingue. ¿Está bien? Si sigue así, al final ya se extingue. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Esto está determinado, ¿no? Con 3 principios: reforzamiento, castigo y extinción. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? La contingencia es el tipo de relación que hay entre la conducta y su consecuencia. Se llama contingencia, ¿no? Aquí está un ejemplo para cada uno de ellos, ¿no? Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Ahí está todo ello. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahí están todos los ejemplos sin ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Está bien? Reforzamiento positivo, ¿no? Comportamiento. Entrega su tarea a tiempo. El estímulo, el maestro lo alaba por entregar su tarea a tiempo. El efecto del comportamiento, entrega su tarea a tiempo de nuevo. Así es. Reforzamiento negativo. Tú ya sabes que esto, reforzamiento negativo, indica de que vamos a quitarle algo que a él le agrada, ¿no? Comportamiento. Entrega su tarea a tiempo. Estímulo, le hacen el impedimento de salir al recreo. Entonces, su efecto, ¿cuál será? Entrega su tarea a tiempo de nuevo. ¿Ves? ¿No? Acá, en castigo va a disminuir la conducta, ¿no? Comportamiento. No limpia su cuarto cuando su padre le pide que lo haga. Estímulo. No, su padre le grita por no limpiar su cuarto. Efecto del comportamiento, deja de perder el tiempo y limpia su cuarto para evitar ser regañado por eso, ¿no? Otro, acá, ¿no? El castigo negativo. No limpia su cuarto cuando su padre le pide que lo haga. ¿El negativo qué es? El estímulo. No se le permite salir con sus amigos por 2 semanas. El efecto es, deja de perder el tiempo y limpia su cuarto para que se le deje salir con sus amigos. Todo eso se maneja. ¿Ya? ¿Está bien? Se maneja. ¿Correcto? ¿Está claro? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Todo esto se da en nuestra vida diaria constantemente. Constantemente, constantemente. ¿Ya? Ten en cuenta eso. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. El enfoque cognitivista, que es el otro enfoque, ¿no? Perdón, ante esto, ¿alguna pregunta por aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy bien, muy bien. No hay ninguna pregunta. Me parece correcto. Muy bien. El enfoque del cognitivismo del aprendizaje dice, llega la información sensorial, ¿no es cierto? Y en mi mente hago el procesamiento de los mismos. ¿Está bien? Y de ahí genera la conducta observable y la respuesta. Entonces, el aprendizaje cognitivo es cambio en los procesos mediadores. Entonces, el aprendizaje cognitivo no se da en la conducta, sino en los procesos mediadores, acá, en el cerebro, ¿no? En la parte interna. Acá es donde se da nada menos que el aprendizaje. Entonces, uno no aprende porque la conducta lo dice, no, uno aprende porque lo procesó. Entonces, lo aprendido queda en nuestro chip, no en la conducta, sino en nuestro chip. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que hemos dicho hace un rato atrás. ¿Está bien? Hace un rato atrás. ¿Ya? Sandra dice que te pone nervioso, ¿no? ¿Correcto? Sandra te pone nervioso, ¿no? ¿Está bien? En cambio, también no lo pone nervioso. ¿Por qué? Porque él procesa de otro modo la información de Sandra y tú lo procesas de otro modo. Entonces, el estímulo es igual para ambos. Están viendo a Sandra, pero las conductas son distintas. ¿Pero por qué? Porque no obedece a Sandra, sino obedece a cómo procesaron la información. Tu amigo le es indiferente a ella y mira cómo se comporta. En cambio, tú, al procesar al estímulo Sandra, te pones mal
Por eso es que tu conducta muestra eso. Entonces, la conducta no viene del estímulo, sino viene del procesamiento de la información. Este es el cognitivismo. El aprendizaje no está en la conducta, sino acá, en la mente. ¿Ya? ¿Correcto? Teorías cognitivistas del aprendizaje. El descubrimiento de Jeremías Brunner, el aprendizaje significativo de Ausberg y el procesamiento de información de Gagné. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Este es Jeremías Brunner en el ciclo básico. Este en el ciclo básico. ¿Qué me dice Jeremías Brunner? Jeremías Brunner le dice que el aprendizaje no es más que en sí formar conceptos y desarrollar habilidades mentales para solucionar problemas. Eso me dice Jeremías Brunner. Jeremías Brunner me dice, ¿qué es el aprendizaje? No es más que hacer un proceso de formación de conceptos y desarrollar habilidades mentales en la resolución de problemas. Para que eso ocurra, el profesor, el maestro, lo que me da es lo siguiente, me da casuísticas, me da ejemplos y yo tengo que inducir, inducir, inducir. Y al momento que induzco, determino en qué consiste lo que me quiere decir. Entonces yo descubro nada menos que, a bien, toda la teoría expresada en el ejemplo. Al final yo he descubierto eso. Y por ende, mi mente, al descubrir, lo ha construido. Y esto hace que cada quien, según su tiempo y el manejo de su tiempo, lo pueda hacer. Entonces, al alumno no se le da teoría, se le da ejemplos, se le da casuística, y él tiene que inducir, inducir y inducir. Y a partir de la ejecución de esa tarea, él va a construir el conocimiento, él mismo lo va a descubrir, ¿correcto? Así construye el entendimiento. Entonces, no es porque le hace el estímulo, no, él procesa. ¿El estímulo cuál es? Las casuísticas. ¿El estímulo cuál es? Los ejemplos. ¿Correcto? Ahora, cada uno comienza a procesar. Pum. Esto es. Muy bien, ya construiste. Ha descubierto. Entonces, si esto es porque tienes conceptos ya que tú mismo lo has construido. ¿Correcto? Y al querer construir conceptos, mentalmente tú has ido analizando, sintetizando, deduciendo, induciendo. Has desarrollado habilidades mentales para luego simplemente solucionar problemas. Eso es lo que te dice el señor Jeremías Brunner. Se llama teoría de descubrimiento. ¿Correcto? Al final de cuentas, ¿quién es el que en sí aprende? El discípulo, el estudiante. Él aprende solo, porque él descubre todo aquello solo, a través de inducciones, de casuísticas que me dan, o de ejemplos que me dan. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Esto es, ¿no? El señor Jeremías Brunner. El aprendizaje significativo, ¿ya? Lo hace el señor David Ausberg. También lo vimos en el pasado. ¿Qué nos dice el señor David Ausberg? Lo siguiente. Para Ausberg significa que cuando uno va a aprender, dice lo siguiente. Es necesario recuperar los saberes previos. ¿Ya? Es necesario recuperar los saberes previos. Para Ausberg, lo que tenemos que hacer es, antes que se enseñe algo, el maestro, lo que tiene que hacer es recuperar los saberes previos. ¿Sí? Es decir, dentro de su memoria, este muchacho tiene muchos conocimientos. Voy a traerle aquel conocimiento que él supuestamente sé que tiene y con eso va a enganchar lo que yo le voy a dar. Entonces, ahí se hace el anclaje, ¿no? Recupera los saberes previos, un conocimiento que él tiene previamente, dentro de mucho de lo que tiene, pero voy a jalarle aquel conocimiento que tiene algo que ver con lo nuevo que yo le voy a enseñar. Y ahí va a ser el enganche, y ahí le va a dar el significado. Para que eso ocurra, como decía Brunner también, se necesita que el estudiante tenga intención, tenga motivación, porque él es el autor, él tiene que construir, no está esperando que le den, no, él tiene que construir, ¿correcto? Él no repite lo que el profesor dice, sino él construye, 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 ¿entiendes? ¿Y cómo construye? Según David Ausberg,
cuando él hace el enganche con lo que ya sabe algo, con lo nuevo que va a saber, y ahí hace el enganche. ¿Mm? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo voy a enseñar como profesor, voy a enseñar lo que viene a ser, por decirte, como te dije en el básico, voy a enseñar en ciencias naturales lo que son los mamíferos, entonces yo no voy a ir de frente, ya chicos, coloquen, mamíferos, son animales vertebrados que eso no sirve. Él debe construir el conocimiento, darle estímulos para que él lo procese. Y él que dice, a ver, ¿no? A ver, pónganse de pie todo lo que tienen perrito y gatito en su casa. Yo. Bien. ¿Y él qué hace? Él dice, a ver, tú y tú, ¿no? A ver, dime, tu perrito, ¿cómo es? ¿De qué color? ¿Qué tiene? Ah, ya, él es de color negrito, él tiene 4 patas, una cola, ¿no? Entonces, él comienza a describirlo, ¿sí? Él comienza a describirlo, ¿está bien? Al momento que comienza a describir, él se da cuenta tamaño, forma, funciones, ¿no es cierto? ¿Qué características más tiene? Igual cuando hablan del gato, qué bien. ¿Para qué le voy a decir que es un mamífero si él vive con mamíferos? Ven mamíferos, conviven con mamíferos, duermen con mamíferos. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Ah, ya, son animales, eso no. Estoy recuperando saberes previos. Desde todo lo que ese niño sabe, estoy recuperando saberes previos relacionados a lo que yo le enseñar. Entonces digo, bien chicos, ahora sí, a sentarse ya. Miren acá, pum, pongo el zoom, pa, aparece. ¿Eso qué, cómo se llama? Se llama mamífero, que tienen 4 y comienzan solitos. Pero han tenido que recuperar, ¿ves? Entonces hago el enganche. Ahí le doy un significado. Ese es el significado. ¿Correcto? ¿Está bien? La psicología llamada la psicología del aprendizaje cognitivista está referida más a propuestas de estudios académicos. ¿Ya? ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Ya? Bien, aquí también el alumno es activo, tiene que ser activo, mosca, activo, ¿ya? Ese no es receptivo, eso no. Por eso hay que estimularlo constantemente, ¿ya? La teoría del proceso de información, él señala lo siguiente. Él indica que la mente humana es todo un proceso tipo computador. ¿Ya? Por lo tanto, pasa por fases. ¿Sí? ¿Correcto? Estas fases nacen del registro sensorial. ¿No? Entonces tú vas a percibir. Una vez que lo percibas, ¿qué vas a hacer con ello? Tienes que atender qué estás percibiendo. Y luego lo vas a mandar a tu memoria. Una vez que esté en tu memoria, vas a tener que recuperarlo. Cuando tú recuperas, comienzas a relacionar y generas pensamiento. Al final, tomas una decisión y determinas la situación. Esto es, por eso se llama el procesamiento de información, ¿correcto? Si no hago eso, ¿cómo yo voy a tomar una decisión correcta si no estoy atendiendo, si no estoy percibiendo? Entonces, todo es un proceso. Y aquí también el alumno tiene que ser una persona detallosa, no observadora, ¿correcto? ¿Ya? No puede estar distraída, ¿no? Esto es muy importante, ¿ya? Por eso es que aquí se entiende que la mente humana trabaja como una computadora, donde tiene que recibir, almacenar y recuperar, ¿no? Para ello, esta información tiene que ser una información recontra superarchi, ¿no? Buscada por la propia persona, ¿ya? Por la propia persona, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, todo lo que aprende lo manda a la memoria y ahí la recupera. Y de ahí comienza a manejar esos datos, eso indica que está pensando. Al final, ¡pac!, da una respuesta y una toma de decisión, ¿no? Bien, esto es en sí también lo que vimos, ¿no? En el básico, ¿ya? Y bueno, ya habla acá de aprendizaje académico, de los estilos de aprendizaje, que es el activo, el reflexivo, el teórico, al mismo tiempo el pragmático, ¿no? Son tipos de estudiantes que existen, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? En este caso, ¿no? Una persona va a ser un estudiante activo porque involucra totalmente y sin prejuicios experiencias nuevas y tiende a actuar primero y pensar después. Los activos son los primeros, ¿no? Actúan y después piensan, ¿correcto? ¿No? Actúan, son los que hablan todo y después piensan, ¿no? Es su estilo de aprendizaje. Así él aprende, ¿ya? En cambio, el reflexivo no. El reflexivo observa, analiza, ¿ya? Ve perspectivas diferentes, recoge todos los datos que pueda tener y los analiza. Ve qué importante es uno del otro,
¿no? ¿Cuál incluye uno al otro? Ese reflexivo. En cambio, el teórico no. El teórico busca analizar y sintetizar la información, integrando sus observaciones en teorías. O sea, él todo encaja y quiere entender en la teoría, ¿no? O sea, él se deja llevar por la teoría. Él no construye, él más ve por la teoría. En cambio, el pragmático no. El pragmático es al pan, pan, vino, vino. ¿Ya? ¿Correcto? Ese señor le gusta de frente, pum, buscar solucionar un problema. A pesar que no tenga el conocimiento, y eso no es el adecuado. Esos son resbalones que uno se puede dar y se friega. ¿Ya? ¿Correcto? Esos son los estilos de aprendizaje. Uno puede tener varios estilos al mismo tiempo, pero hay uno que prima. ¿Ya? Hay uno que prima. ¿Ya? Y aquí está cómo hay que tener en cuenta estrategia de aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando tenemos que estudiar. Cuando uno lee, cuando está estudiando en casa, en la tarde, ¿ya? Se pide que haga esto, repaso, elaboración en la lectura. Uno al leer 3 veces, hace repaso y elaboración, ¿ya? ¿Está bien? La cosa está brava, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tú lees 1, 2, 3 veces, hace repaso y elaboración, ¿no? Acá subrayas, ¿no? Parafraseas, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Haces la organización, es decir, lo que has leído 1, 2, 3 veces, ¿qué haces? Que ya está subrayado, ahora tú armas un mapa conceptual, ¿no? Y jerarquiza la organización de tu conocimiento. Y luego tú lo compruebas a través de una exposición que haces tú en tu casa. Y también de la práctica que desarrolles. Si tú haces eso de manera adecuada, como está aquí ordenado, tú vas a tener un autocontrol emocional porque vas a ganar confianza y seguridad. Porque sabes que vas por el camino correcto. Si eso no hago en la tarde y simplemente escucho clases, estoy en una crónica de una muerte anunciada. Yo debo de estudiar, de construir el conocimiento. ¿Ya? Y la metacognición sirve para eso. O sea, tener a bien saber cuánto estás progresando. Cuando tú dices metacognición, es saber evaluar tus propios conocimientos. ¿Ya? Saber evaluar tu propio conocimiento como tiene que ser. ¿Ya? Si eso no lo hago, estaría perdido. Estaría perdido. ¿Ya? Estaría perdido. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces la metacognición es eso, ¿no? Es una reflexión consciente de mis avances, evaluando todo lo que voy adquiriendo. Para ello he tenido que planificar, he tenido que ir controlando y he tenido que ir evaluando a mí mismo para poder establecer cuánto estoy avanzando o no. ¿Ya? Muy bien. Te dije de un inicio que esto era denso, bastante denso, ¿no? ¿Está bien? Denso. Muy bien. Antes que vayan al foro, ¿alguna pregunta que ha quedado por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí? Karen, Josué, Juan Jesús, Joel Omar, Ángel Anthony. ¿Mm? ¿Alguna otra, una pregunta por ahí? ¿Nada? Bien, muy bien, muy bien. Es así, no es una situación densa todo esto, ¿no? Aquí la respuesta es la letra dedo, ¿ya? ¿Correcto? En la número 2, la respuesta va a ser la letra A, ¿ya? En la número 3, la respuesta es la letra D, ¿sí? En la número 4, la respuesta es la letra A. En la número 5, la respuesta es la letra beso. En la número 6, la respuesta es la letra dedo, por descubrimiento. En la número 7, es hablar acá del señor Auswell, la respuesta es la letra beso, significativo. ¿Sí? En la número 8, la respuesta es la letra C. En la número 9, la respuesta es la letra beso, también es Auswell. Y la número 10, la respuesta viene a ser la letra D. ¿Ya? Hay que revisar, hay que ir viéndolo. Ustedes son intermedios, se les tiene que dar todo tipo de recursos para que tengan estrategias adecuadas para poder afrontar el examen. ¿Ya? Que no sean cosas elementales, sino más comprometedoras. Esta es la tarea, ¿ya? ¿Está bien? Esta es la tarea. ¿Ya? Muy bien. Vayan al for, chicos, yo les sigo por acá. ¿Ya? Al for vamos, yo les sigo por acá.